Qué bueno poder saludarte, mandarte un abrazo enorme, espero que te encuentres muy muy bien y quiero compartir este tiempo y este espacio que estoy seguro va a ser de tremendo crecimiento para tu vida y no solamente para vos, sino aquellos también a quienes quieras compartir esta reflexión. ¿Proactivo o productivo? Esa es la pregunta de la reflexión de hoy. ¿Proactivo o productivo? La palabra proactivo significa anticiparme, persona que se anticipa a necesidades futuras. Se prepara a circunstancias o situaciones que se puedan presentar en el futuro. Esa es una persona proactiva. Una persona productiva significa aquella que produce. Y la palabra producir significa dar fruto. Producir algo, ¿no? Lograr el fruto de algo. Eso es una persona productiva, da fruto. Y hay un pasaje muy interesante en Juan capítulo 15, versículo del 1 hacia adelante, pero yo quiero leerte uno solo, que es el que se encuentra en el versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús se presenta hablando con los discípulos y le dice algo muy interesante, faltando poco para su crucifixión. Les dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ¿no? Estaba usando una metáfora, una ilustración de la vida campestre que ellos llevaban. Entonces le dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, este es productivo. Y esto se pone interesante. Y dice en el versículo, porque separados de mí nada pueden hacer. Y luego dice algo muy interesante en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, o sea Dios, en que lleven mucho fruto, o sea, en que sean muy productivos. Ahora hay una diferencia entre ser productivo y proactivo. Claramente vivimos una sociedad basada, cimentada en el hacer, ¿no? Todo hay que estar haciendo, y creo que nos hemos transformado en máquinas del hacer. Sin lugar a duda, corremos apurados muchas veces y no sabemos hacia dónde, ¿no? Tomamos el café apurado, salimos al trabajo, desarrollar la actividad que tenemos que hacer apurado, ¿no? Nos bañamos a veces apurado, hacemos las compras apurado, nos charlamos con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos apurado, como que tenemos que ir a un lugar. Nunca hay una sensación de calma, ¿no? De quietud. Hacemos ejercicio apurado. Todo pensando, y nunca en el hoy, nunca en el presente, siempre con una mente en lo que tengo y lo que me falta hacer. Y claramente la sensación que muchas veces surge al final del día, cuando nos vamos a acostar, es que hay un sentimiento de cierta frustración e insatisfacción porque sentimos que no hemos hecho lo suficiente. ¿Le pasó alguna vez? De llegar al final del día, al final de su jornada y sentir que no le dio el tiempo para hacer todo lo que necesitaba. Es más, usted dice, no me alcanza el tiempo, no me alcanza la vida, ¿no? Para poder hacer todas las actividades, todas las responsabilidades importantes que tal vez tiene usted y que no logra o no desarrolla hacer. Y sin lugar a duda eso muchas veces genera frustración, desgano, tristeza, una sensación también de frustración interna. ¿Y por qué se da ese sentimiento? Bueno, claramente Génesis capítulo 1 versículo 28 y Juan capítulo 15 versículo 8, que es el que leí recién, encontramos tanto en Génesis cuando Dios crea al hombre que le dicen multiplíquense y fructifiquen, o sea, sean productivos, den fruto. Y Jesús habla de la importancia de ser productivos, de dar fruto. Y cuando yo siento que lo que hago no está siendo productivo, hay insatisfacción en mí. Cuando lo que yo hago siento que no está teniendo los resultados que quiero, claramente produce insatisfacción y empieza a haber sentimientos como de frustración, a veces hasta el punto de llegar a la depresión, ¿no? Sentimientos de ansiedad, ataques de pánico, una profunda sentir de desilusión, y no solamente de desilusión, a veces uno puede caer en una cierta apatía, hasta puede empezar a somatizar alguna enfermedad y demás, por este nivel de estrés, de ansiedad, de no llegar a hacer todo lo que necesito hacer
para poder llegar a ser productivo, porque en el ser productivo se encuentra la realización. Y donde está la realización va a estar mi felicidad. Y al fin y al cabo, todos estamos buscando cumplir la película de Will Smith, ¿no? La famosa película de Will Smith, En búsqueda de la felicidad. Hay una sensación del hombre de una búsqueda de plenitud, de satisfacción. Pero acá hay un grave error. Creer que necesitamos más tiempo para poder hacer más y como consecuencia ser más productivos. Lo repito. El error es creer que necesitamos más tiempo para poder hacer más y en ese hacer más poder llegar a ser más productivos y por ende ser más felices. Y hoy vamos a ver cómo poder ser más productivos. ¿Cómo puedo ser más productivo en mi hogar, en mi casa, en mi trabajo? ¿Cómo ser más productivo en mis vínculos, en mis relaciones? Pero también vamos a ver cuál es el beneficio, qué pasa cuando soy productivo. Y vamos a ver qué es ser productivo y qué es ser proactivo. Ser proactivo está bien, anticiparme a las necesidades que pueda haber en el futuro. Pero ser proactivo no implica ser productivo. Y si yo no soy productivo, no me encuentro feliz. Y si no me encuentro feliz, eso empieza a tener consecuencias emocionales, espirituales y aún físicas. ¿Cómo puedo ser productivo? ¿Cómo puedo llevar una vida plena? ¿Cómo puedo llevar una vida abundante? Primero, enfóquese en el ser antes que en el hacer. Enfóquese en el ser antes que en el hacer. El versículo 4, Jesús, hablando en capítulo 15 del libro de Juan, dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. O sea, el llamado de Jesús es: permanezcan en quién, en mí. Permanezcan en mi presencia, permanezcan en mi amor, permanezcan en quien yo soy. Es muy interesante la palabra permanecer. La palabra permanecer, mire lo que significa. Significa mantenerse sin cambio en un determinado estado, condición o situación. Permanecer significa mantenerse sin cambio, sin alteración, sin modificación, en un determinado estado, condición o situación. Yo quiero decirle algo. Usted no va a poder sentirse productivo si no se mantiene en una relación de identidad sana en la presencia de Dios. Si usted no permanece en Él. Jesús llama y nos dice: permanezcan en mí. Ustedes quieren dar fruto, ustedes quieren ser productivos, ustedes están pasados de ansiedad, pasados de estrés y sienten que les falta tiempo para hacer más y para hacer más, poder llegar a ser productivos y por ende sentirse felices. Señores, no necesitan más tiempo ni necesitan hacer más, necesitan permanecer en mí. Necesitan mantenerse en una relación e identidad sana conmigo, que no varíe, que permanezca, que sea de una misma y constante condición. Hay peligro cuando yo me enfoco solo en el hacer y no en el ser. Cuando yo creo que por hacer mucho puedo ser alguien. No sé si le ha pasado, le doy un ejemplo práctico. Cuando usted no llega con algo de la casa y se siente que por eso, como no llegó con hacer las cosas que tenía que hacer, ayudar a su chico con el colegio, o ayudar con la tarea, o la cocina, o la comida, o la ropa, lo que fuera que usted esté haciendo, usted puede llegar a sentirse una mala madre o una mala esposa. No sé si le ha pasado. Que bueno si comparten las tareas el marido con la esposa, que sería lo mejor, lo más óptimo. Pero imagínese que usted está ocupándose de ciertas tareas y ha decidido en mutuo acuerdo ocuparse de lo que es el lavar las cosas y de ayudar con la tarea. Y encima tiene su trabajo. Y usted se da cuenta que hay cosas que no llegan en tareas del hogar. ¿Cómo se siente como madre y como esposa al final del día? ¿Se siente insatisfecha? ¿Por qué? Porque no logró hacer todo lo que necesitaba hacer para sentirse buena madre. Y ahí está el error. Si yo hago para ser, siempre me sentiré
improductivo y por ende infeliz. ¿Qué debo hacer? Entender que soy una buena madre, que soy una buena esposa y por ende voy a hacer las tareas que me corresponden como una madre responsable y una esposa amante. Y con lo que no llegue, entenderé que no llegué porque soy una persona y no una mujer maravilla, no un robot, no una máquina. ¿Ve? Parto del ser y luego hago. Parto de mi permanecer en Dios para luego hacer. Y si en ese hacer no llego con todo, no afecta a mi interior, porque no hago para ser. Soy y por ende hago. ¿Ve la diferencia? Fíjese, un joven o adulto que está estudiando una carrera o un estudio o está queriendo terminar su secundario y no llega, por X razón, por X situación, por lo que fuera, no está llegando. No porque fui responsable, sino porque se dieron situaciones que hicieron que no pudiera llegar con una materia, con un examen, y esa materia o ese examen no lo aprueba, por X razón. Y usted se frustra. Usted se frustra y se siente que no quiere seguir, que no quiere continuar y se siente una persona infeliz porque no ha llegado. Porque no ha progresado, porque no lo ha logrado. Ahora yo le pregunto, qué diferente es partir diciendo yo soy una persona responsable, soy una persona excelente y voy a desarrollar esta carrera y no me voy a sentir fracasado, frustrado por no haber logrado un examen, una materia, porque el examen y la materia no definen mi responsabilidad. Yo soy responsable y voy a hacerlo. Y si en algo no llego, entiendo que no soy una máquina y que es mi propio ritmo y mi propia carrera. No tengo que demostrarle nada a nadie porque yo sé quién soy. Y desde el ser hago, desde el permanecer en una identidad que no cambia, que no varía, porque está en un estado de unidad con Dios, puedo hacer, puedo desarrollar. Cuando usted trabaja en su local o en su negocio y se da cuenta que no llega con todo y su jefe lo está presionando, o sus pacientes, o en su negocio o en su local se da cuenta que no llega con todo, usted puede terminar el día sin frustración. ¿Por qué? Porque usted sabe que no es una máquina. Usted no es una máquina del hacer. Usted es un ser humano. Usted no es un hacer humano. Usted es un ser humano. Y está bien ser responsable, está bien ser excelente y haga todo y más allá de su esfuerzo, de todo, del 110%. Pero esté tranquilo, que usted dio todo. Que si no llegó con todo es porque es un ser humano. Pero lo importante es enfocarme para poder ser productivo no en el hacer, sino en el ser. Que mi ser no esté definido por si llego a la cantidad de tareas que tengo que hacer, sino porque permanezco en una relación con Dios de identidad, de seguridad, de saber quién soy. Usted es una buena madre, usted es un buen padre. Usted es un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa. Usted es un buen trabajador, un buen empleado, un buen jefe, un buen dueño de negocio. Usted es un buen alumno. Enfóquense en seguir creciendo, enfóquense en hacer las cosas mejor, enfóquense en ordenarse mejor tal vez la próxima vez y diferenciar lo importante de lo urgente. Claro que sí, claro que sí. Pero no llega al final del día frustrándose con ansiedad, cargado con estrés, peleándose con su familia porque se siente insatisfecho, porque se siente frustrado con sí mismo. Enfóquese en el ser, enfóquese en quién es usted, en su identidad con Dios. Permanezca en Dios. Imagínense, ¿cómo sería su descanso? ¿Cómo sería su descanso si al final del día usted puede llegar sin frustración y sin ansiedad y sin la carga de no haber llegado con todo y frustrado por no haber llegado con todo? ¿Cómo sería su descansar? ¿Cómo se levantaría al día siguiente? ¿Con qué sonrisa? ¿Cómo serían sus vínculos al estar usted no con un nivel de ansiedad y de irritabilidad por sentirse presionado por no llegar con todo? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo serían sus vínculos? ¿Cómo mejoraría su hogar? ¿Cómo mejoraría su estado de salud? ¿Cómo mejorarían sus emociones? Enfóquese en el ser para luego poder hacer. Y segundo, si usted quiere ser productivo, usted quiere tener resultados, disfrute al enfocarse en el ser, al enfocarse en su identidad, en una comunión fluida con Dios. Disfrute una comunión fluida con Dios. Si usted quiere ser productivo, enfóquese
en disfrutar una comunión fluida con Dios. Versículo 7 dice, si permanecen en mí, o sea, si se mantienen en un estado sin cambio en su identidad en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, o sea, esta palabra, este mensaje, lo que Él dice de mí, lo que Él dice de mi identidad, lo que Él dice de quién soy, permanece en mí, pidan lo que quieran y les será dado. Pidan lo que quieran. Usted me escuchó lo que le acabo de decir. Pida lo que quiera. O sea, pida lo que quiera. Lo leo de vuelta. Pida lo que quiera. Pida todo lo que quiera y le será dado. Todo. Todo es todo. Todo es todo. Todo es todo. Porque hay una verdad que se desata acá. El que es abundante internamente está preparado para manejar abundancia externamente. Cuando usted abundantemente está rico emocionalmente y en sus emociones y en su ser, entonces usted será rico en las diferentes áreas de su vida. Y eso se llama prosperidad, ser abundante en todas las áreas de su vida. ¿Usted quiere plenitud? ¿Usted quiere ser productivo? Usted quiere ser productivo, enfóquense en permanecer en él. Enfóquense en el ser y no tanto en el hacer. En hacer, pero desde el ser. No es, soy y entonces no hago nada. No. No es, bueno, no, total que lo haga Dios. No. Voy a seguir haciendo, pero desde un lugar de descanso interno. Voy a hacer, pero desde un lugar de reposo. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Y con esfuerzo y con excelencia, pero en un lugar de reposo y de descanso. Y me voy a enfocar en una comunión fluida con Dios. Porque cuando parto desde una quietud interna que no fluctúa por las circunstancias, sino que descansa en Dios, y soy abundante internamente, puedo empezar a disfrutar la abundancia externamente. Pida todo lo que quiera y le será dado. Qué lindo ser productivo. Qué lindo ser productivo. Qué bueno ser proactivo. Qué bueno adelantarse a las necesidades que puedan presentarse en el futuro. Qué bueno. Qué bueno. Pero la felicidad se encuentra en usted poder ser productivo. ¿Y cómo puedo ser productivo? ¿Cómo puedo ser productivo? ¿Haciendo más? No. ¿Necesitando un día más? No. ¿Llegando con todo? No. Permaneciendo en Dios. Permaneciendo en Él. ¿Y cómo permanezco en Él? Separe un tiempo. Escriba sus prioridades en una hoja. Enfóquense en lo que es realmente importante. Dele prioridad a eso en el día. No vaya por la vida como un motor, como un tren. Ore a Dios y ejercítese en el descansar internamente con Dios, en su palabra y en tiempos de oración. Y cuando venga ese nivel de ansiedad y de tensión que su cuerpo lo siente, frénese 5 minutos. Conéctese con Dios y enfóquese en el ser, para luego hacer, para luego poder experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para su vida. ¿Parece si oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque queremos ser proactivos, pero también queremos ser productivos. Queremos prepararnos, Señor, ser personas que preparan su tierra para el porvenir, que preparan su vida para lo que viene, pero que también descansan en vos, permanecen en tu presencia, en un estado de plenitud y seguridad en vos, para poder ser productivos, para poder dar fruto y por ende pedir todo y que todo nos sea dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima reunión online. Dios te bendiga.